Hola, bienvenido una vez más a la oficina pastoral. Como apuntaba muy bien Albert Einstein, él decía el tiempo esencialmente es relativo. Y aunque se trataba de la manera en cómo él estaba observando algunos de los fenómenos en el mundo físico, su realidad o su expresión es sumamente significativa para nosotros. El tiempo verdaderamente es relativo, en particular cuando hablamos del tiempo de Navidad. Es sumamente observable en esta temporada. Por ejemplo, para los padres, en medio de los ahorros, de las compras, los preparativos para las fiestas, etc., la Navidad pareciera llegar muy rápido. Una vez termina Acción de Gracia, estás involucrado en todas estas faenas y el tiempo pareciera volar rápidamente. Pero para los niños es eterno. Mis hijos están toda la semana contando los días y preguntándome cuánto falta para Navidad. Esta ansiedad en ellos viene acompañada de frustración. Por ejemplo, de vez en cuando escucho cuando me dicen, papá, ¿por qué tarda tanto Navidad? Y estas son palabras bien reveladoras. Cuando la iglesia empieza a reflexionar sobre el tiempo de Navidad y se acerca esta temporada y pensamos en la venida del Señor, desde nuestro interior surge el mismo lamento de mis hijos. Señor, ¿por qué tarda tanto tu venida? De ahí la importancia de entender bien la esperanza. Nadie captó esto mejor que C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, cuando específicamente pone en palabras de los habitantes de Narnia que en Narnia siempre es invierno, pero nunca es Navidad. Excepción de cuando el león comienza a aparecer y llega a Narnia y el invierno que había durado mucho tiempo y parecía eterno empieza a experimentar el impacto de la presencia de la esperanza de Aslan y se va descongelando, abriendo paso a la primavera y sorprendentemente a una Navidad en primavera. Un movimiento genial de temporada y de época. Y por eso la importancia, como les decía, de entender bien la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no se puede mirar simplemente como un acto de estar pasivo esperando que suceda algo en el futuro. No, la esperanza cristiana más bien como concepto bíblico es un acto de fe que tiene grandes repercusiones en la vida del creyente aquí y ahora. Es una invitación a una forma diferente de vivir. Y es exactamente eso lo que quiero hablarles rápidamente en unos minutos. Quiero que cuando miramos algunos de los pasajes que se utilizan para reflexionar sobre este tiempo de Navidad y mirar esta primera semana de Adviento desde la perspectiva de la esperanza, hay un pasaje de la Escritura bien revelador y es el Evangelio de Lucas, en particular en el capítulo número 1, en los versículos del 26 en adelante, particularmente hasta el 38, y es el anuncio del nacimiento de Jesús. Y en esta narrativa hay tres cosas que podemos observar en esta expresión. Lo primero, nos va a decir el texto de Lucas que la esperanza surge en medio de la dificultad. Lo segundo que quiero que veamos es que la esperanza siempre va a requerir fe. Y lo tercero que veamos es que la esperanza nos invita a pensar, a ver y a vivir de una manera diferente y distinta. Déjeme comenzar con lo primero. La esperanza surge en la dificultad. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a la declaración de el ángel, nos damos cuenta que en Lucas el ángel Gabriel entra y le va a anunciar a María quién es y quién va a nacer en el vientre de ella. Sin embargo, Lucas, antes de llegar a eso, nos permite darnos cuenta de quiénes son estos dos jóvenes que están recibiendo el anuncio extraordinario del cielo. Esta es una pareja de comprometidos. Uno de ellos se llama José e inmediatamente Lucas nos dice que es de los descendientes de David. Y esto es bien significativo. Lucas es gentil. El pueblo de Israel se encuentra en medio del dominio del imperio romano. Anunciar que quien va a nacer proviene de la casa de los antiguos reyes de Israel podía entenderse como un anuncio subversivo. Era la declaración de que el linaje de este rey antiguo se mantenía con vida y con ello
todas las noticias, los anuncios, las profecías de esperanza alrededor de esta casa dinástica, de la casa y del linaje de este rey. Pero al mismo tiempo, para el pueblo de Israel tenía una nota de tristeza, porque José es un carpintero, pero él proviene de una familia real, una familia de reyes, una familia de la realeza. Y el hecho de que no esté en el palacio o su familia no esté disfrutando del estándar de su descendencia, de donde proviene, implica que Israel se encuentra en un tiempo de adversidad, está dominado por una nación extranjera. Así que el anuncio de este ángel, que parte de la realidad de que esta pareja joven son descendientes de aquel gran monarca de Israel, brinda esperanza en medio de la dificultad del olvido y de la crisis que ellos estaban viviendo. La esperanza siempre en la Escritura ha llegado en momentos así, en momentos de mucha adversidad. Y la Escritura es consciente de cuán difícil se nos hace a nosotros en muchas ocasiones vivir en esperanza. Por ejemplo, cuando miramos algunos de los grandes pasajes que la Escritura nos presenta, el Salmo 42 no esconde la batalla en nuestro corazón. El salmista se tiene que decir a sí mismo: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera, ten esperanza en Dios, pues lo he de alabar otra vez, y Él es la salvación de mi ser y de mi Dios. Así que vez tras vez nos damos cuenta de ese llamado de la Escritura a confiar en la esperanza maravillosa del Señor. Y Dios siempre está interviniendo en medio de la historia para recordarnos, en medio de nuestras angustias, que Él tiene planes esperanzadores. Es lo que hace el profeta Jeremías en su capítulo 29, verso 11, cuando le va a decir al pueblo: yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En medio de un Israel que estaba a punto de ser invadido, como en el contexto de Jeremías, en medio de un Israel que estaba a punto de ser destruido por sus enemigos, Dios interviene y les recuerda que la destrucción y la aflicción que iban a experimentar no era el final de sus vidas, que Él les traía y tenía para ellos pensamientos no de calamidad, aunque estaban a punto de experimentarlos, sino planes de bienestar. Que la calamidad no sería la norma en la vida de ese pueblo, sino que los planes que Dios tenía para ellos eran mucho más grandes que esta temporada de aflicción que iban a experimentar. Eran planes de bienestar, para darles un futuro y para brindarles esperanza. Así que la esperanza siempre ha surgido en tiempos de dificultad. Ahora, lo segundo que quiero que veamos en este pasaje es que la esperanza requiere fe. Ahora, cuando hablamos de que la esperanza requiere fe, no nos estamos diciendo que es una especie de cheque en blanco. Confiar solo por confiar al azar y nada más. O confiar en Dios sin ninguna prueba evidencial o sin ninguna convicción interna. La palabra fe en el Nuevo Testamento también puede implicar el hecho de fidelidad. Y la realidad es que nuestra fe, que surge de la obra interna del Espíritu Santo en nuestra vida, la Escritura dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, conforme a su perfecta voluntad. La fe, que es fruto y obra del Espíritu Santo en nosotros, esa fe descansa en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y nosotros lo vemos inmediatamente en la declaración del pasaje. El ángel entra e inmediatamente habla. Lo vemos a la altura del verso número 28 y dice: y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella, María, se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen?
La invitación del ángel de esperanza excede las capacidades de comprensión de María. Va a requerir fe. Y el ángel le responde. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si te das cuenta, la invitación del ángel, que es una invitación radical de esperanza, en medio de la angustia ella va a tener el Hijo de Dios. Y ese niño va a ser el libertador del pueblo. Y todas las implicaciones que esto significa para una niña de aproximadamente 13 años, en la cual Dios está interviniendo con su vida, cambiándole el futuro que tal vez ella soñaba tener, e introduciéndola a una nueva realidad, a un nuevo estilo de vida. Para creer en lo que va a suceder, requiere fe. Ella no sabe cómo sucede, y la invitación del ángel es a confiar en que la obra del Espíritu Santo va a encargarse de todo esto. Y a su vez le muestra la fidelidad diciéndole que ella tiene una pariente que también se le complicaba o dificultaba poder tener hijos. Y la conoce mucho mayor que ella, era estéril, pero que está embarazada. Y es la invitación una vez más a que su fe descanse en los actos fieles de Dios. La esperanza cristiana es mirar hacia atrás, hacia el pasado en la Escritura, y darnos cuenta de cómo Dios ha sido siempre fiel para con su pueblo. La Escritura completa está ahí para nosotros mirar y recordar que el carácter de Dios siempre ha sido un carácter de fidelidad. Él no rompe sus promesas. Él no cambia sus planes. Él nunca cambia de parecer. El Dios que ha dicho que nos ama, que nos cuidará, que nos sustentará y que nos protegerá, es el Dios que ha demostrado que ha hecho eso en el pasado con aquellos que son sus hijos. Por lo tanto, es una invitación a confiar en que lo continuará haciendo con nosotros. Los hijos que Él ha declarado amar, los hijos que Él ha salvado y los hijos que Él ha declarado sostener y guiar. La fe puesta por el Espíritu es necesaria para poder tener esperanza. Ahora, lo tercero es una invitación. La esperanza nos invita. Y como te decía, esta es una niña de 13 años que el Señor le está cambiando toda su vida y le está invitando a vivir una vida diferente, a vivir la vida y el camino que Dios ha planificado para ella. Ese camino que Dios ha preparado para que ella pueda andarlo y para que ella pueda caminarlo. Va a ser un camino difícil en algunas ocasiones, pero lleno de alegría. Vamos a ver el gozo y la alegría corriendo en todas las declaraciones de ella. Es como el apóstol Pablo dice a los Romanos en el capítulo 5, versos 3 y 4. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es exactamente ese acto de llenarla del Espíritu Santo, de brindarle confianza, lo que le va a ayudar a ella a decir o a declarar las palabras al final que son tan desafiantes para nosotros. Cuando luego de todo eso, María entonces dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y vimos esa declaración en María que se mantiene. Oremos para que Dios nos brinde ese nivel de fortaleza y nos ayude a vivir nuestra vida con esa esperanza. Recordando que Hebreos 10:23 dice, nos exhorta a mantengámonos firmes y mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Porque fiel es aquel que prometió y Él cumplirá. ¿Qué tal si hoy tomas este tiempo mientras miras los textos de esta semana y piensas en lo que Adviento significa, la venida del Señor, y decides responder a la invitación que Dios te hace en la Escritura a vivir en esperanza? Cómo vivimos en medio de noticias llenas de adversidad, de malas noticias que tocan nuestra puerta, de dolor en medio del mundo, de aflicción alrededor de nuestra sociedad. Vivimos recordando que el Señor que comenzó un día a transformar todas las cosas, las transformará para la gloria de su nombre. Y ese Dios que comenzó, tú eres un ejemplo de ese acto maravilloso y glorioso de transformación. Así que mírate hoy y recuerda que el Dios que te transformó a ti está transformando el mundo para gloria de su nombre. Y decide vivir en esperanza. Una vez más, este es tu pastor Juan José Coto,
Esto es parte de la oficina pastoral. Dios te bendiga.